Y bueno, ya para finalizar la clase de hoy, vamos a ver lo que está sucediendo en México. México unos años antes, unos 20 o 30 años antes, durante la Revolución Mexicana. Desde dónde vamos a partir nosotros, recordaremos que la clase anterior teníamos un pequeño inconveniente con el señor Porfirio Díaz. ¿Por qué? Porque teníamos esta duda entre si podríamos considerarlo un dictador o la persona que logró la estabilidad en el país. A lo mejor podríamos pensar que serían ambos, pero pues eso ya quedará a consideración de cada uno de nosotros, basándonos obviamente en las aportaciones que hizo y también las mejoras que le trajo al país. Pero ese va a ser nuestro punto de partida para hablar sobre la Revolución Mexicana. Ese va a ser el tema de nosotros, va a ser lo que nos atañe en respecto a historia de México. Y vamos a comenzar con lo siguiente. ¿Cuáles son algunas de las causas de la Revolución Mexicana? Bueno, pues aquí las podemos ver y las vamos a ir explicando poco a poco. La dictadura de Porfirio Díaz ya llevaba cerca de 30 años en México, y la gente empezaba a hartarse, empezaba a querer un cambio, empezaba a buscar algo diferente y querían principalmente ya la no reelección. También otro factor determinante para el estallido de la Revolución Mexicana es la falta de leyes laborales que afectaban principalmente a los campesinos. Los campesinos se veían indefensos ante la ley y ante sus tierras. No eran dueños de sus tierras y eran explotados para trabajarlas. Eso también es un factor importante. La desigualdad social, que era muy marcada entre los poquísimos ricos eran muy muy ricos y la mayoría de las personas eran gente pobre que vivía apenas sobreviviendo, que siempre estaba pasando hambre, siempre estaba teniendo problemas con las cosechas y todo este tipo de cosas. La desigualdad social era un factor muy determinante en el quehacer de los revolucionarios. Y la expropiación, perdón, expropiación y latifundios de tierras también fue un factor que influyó mucho para que estallara la Revolución Mexicana. Todos estos tipos de factores fueron determinantes. ¿Qué sigue después? Después de tantos años en el poder, Porfirio Díaz decía que México no era un país que estuviera apto para tener elecciones, sino de que todavía le faltaba una madurez política, por así decirlo. Para 1910, Díaz se entrevista con un periodista inglés apellidado Krillman, y en esa entrevista él le dice, bueno, creo que el país está listo para tener una elección y que puedan elegir sabiamente sus gobernantes. Entonces, para 1910, Díaz llama a las elecciones, y esto pues va a ser un factor decisivo también. ¿Por qué? Porque en el país empezaba a tomar fuerza y empezaba a tomar forma uno de los partidos principales para la oposición. La oposición era el partido antirreeleccionista, quien tenía a la cabeza a Francisco I. Madero. Aquí lo tenemos. Empieza a tener fuerza el partido antirreeleccionista y empieza a ganarse gente, empieza a ganarse adeptos, y lo más probable, las encuestas arrojaban que probablemente el partido antirreeleccionista triunfara en las elecciones. Entonces este clima se puso mucho más tenso cuando, después de las elecciones de 1910, Díaz no reconoce esas elecciones y vuelve a reelegirse. Esto va a ser fundamental, porque en 1910, después de ya tener las elecciones y ya tener el triunfo del partido antirreeleccionista, Díaz dice, pues nanáis, yo no me voy a ir y voy a ser presidente otro periodo más. Se supone que el periodo en el que él se iba a reelegir era de 1910 a 1916. Esto genera un descontento general en toda la población, en lo que va a hacer estallar la Revolución Mexicana. Como todos sabemos, 20 de noviembre de 1910 es la fecha en la que comienza la revolución. Pero vamos aquí a hacer un breve paréntesis, porque si bien empieza en 20 de noviembre, hay un suceso bastante necesario de mencionar, que es lo sucedido a los hermanos Cerdán. Los hermanos Cerdán vivían en Puebla en 1910,
y el 18 de noviembre su casa es cateada por la policía, y esto es significativo porque los hermanos Cerdán estaban en apoyo al movimiento revolucionario y ellos estaban guardando el arsenal que los ayudaría para levantarse en armas. Entonces, eran tres hermanos, Carmen, Máximo y Aquiles, y ellos defienden a su casa, defienden la causa de la revolución, y los hermanos Cerdán son asesinados y su hermana Carmen es enviada a prisión. Este hecho enardece a toda la población nacional y hace que en diferentes puntos de la república se empiecen a levantar en armas pequeños grupos que están peleando por la revolución. ¿Quiénes van a ser los partícipes de la revolución mexicana? Pues principalmente las fuerzas revolucionarias estaban formadas en su mayoría por campesinos y trabajadores del campo. ¿Por qué? Porque eran estos los que en peores condiciones se encontraban. Eran los que exigían que las tierras fueran de ellos mismos para que pudieran trabajarlas y explotarlas. También pedían unas leyes de trabajo mucho más justas, donde sí se preocuparan por la integridad del trabajador campesino. Entonces, la mayoría de las fuerzas pues no tenían una instrucción militar mayoritaria, simplemente el hartazgo de la situación nacional los había orillado a entrar al conflicto armado. Si nosotros nos contextualizamos un poquito, podemos pensar que en 1910 la vida en un pueblito de la provincia era bastante difícil y pues prácticamente ellos no tenían nada que perder si se iban a la revolución. Al contrario, ellos se iban con la firme intención de mejorar la calidad de vida tanto de sí mismos como de sus familias. Entonces esto es muy importante. A lo mejor ahorita si se diera una revolución de este tipo, sería complicado que las personas pudiéramos participar porque nosotros sí tenemos algo que perder. En ese momento no había absolutamente nada que perder y todo lo que se pudiera dar iba a representar una ganancia. Ese es también un factor importante a resaltar. ¿Qué sigue después? En 1911, Madero es elegido presidente, Villa está luchando en el norte y Zapata en el sur. Estos dos personajes van a ser de suma importancia porque, bueno, Madero también, pero porque van a continuar la lucha armada. Madero se vuelve presidente y algunas de las fracciones que comenzaron la Revolución Mexicana no están del todo de acuerdo con cómo están sucediendo las cosas, cómo están pasando las cosas bajo la tutela de Francisco y Madero. Entonces esto va a desatar una serie de conflictos que vamos a ver más adelante en estos videitos. Mientras tanto, Francisco Villa, que como chisme es el único personaje que ha podido invadir a los Estados Unidos y salir como si nada. Invadió Columbus, si no me equivoco, y fue buscado por el gobierno estadounidense durante mucho tiempo. Mucho tiempo quisieron agarrar a Francisco Villa y pues no se les hizo. Villa invadió con sus dorados en Estados Unidos y salió como si nada. Y mientras tanto Zapata estaba en el sur luchando por los derechos agrarios de los campesinos y va a ser retomado como una figura preponderante en la historia nacional. ¿A qué punto? A que todavía después de muchos años tenemos al Ejército Zapatista de Liberación Nacional que sigue peleando por las ideas promulgadas por Zapata, y esto es algo que permea hasta nuestros días. Entonces, como podemos ver, son personajes sumamente importantes para la historia de nuestro país. ¿Qué es lo que pasa después? Lo vamos a ver en el siguiente videito.